Finalmente se acabó la tregua que se había fraguado entre Israel y Hamás, que había durado algunos días. Y lamentablemente también toda negociación de paz parece haber caído a pesar de los intentos de intervención por parte de países árabes en la zona, como los Emiratos Árabes Unidos, que trataron de negociar algún acuerdo para terminar con el conflicto. Y lo que estamos viendo es que el número de muertos sigue aumentando, donde ya van a ser cerca de 20.000 muertos pronto, con el número que va avanzando la cantidad de muertes, la amplia mayoría de ellos civiles. Y dentro de eso ya se están viendo anuncios oficiales por parte de Israel que la franja de Gaza, una vez terminada esta guerra, no va a pasar a control palestino. Y hay posibilidades reales de que Israel haga una ocupación militar o se termine anexionando el territorio, instalando ahí lo que llaman los asentadores israelitas en la zona. Todo eso lo vemos a continuación. Hace poco se dio el término de una tregua que se había logrado entre Israel y Hamás y que daba esperanzas para algunos de que este conflicto pudiera terminar, pero lamentablemente no ha sido así. Ahora, hay que tomar en cuenta que se había fraguado esta tregua principalmente para hacer entrega de rehenes de lado y lado, particularmente presos que tiene Israel que son palestinos los entregaron a Hamás en la franja de Gaza a cambio de que los rehenes que capturaron principalmente con estos ataques a civiles por parte de Hamás cuando comenzó este conflicto, a cambio de que se entregaran mutuamente rehenes de lado y lado, ¿no? Ahora la cantidad de rehenes de todas maneras no era uno por uno, sino que por menos rehenes de Israel, Israel tuvo que liberar a muchos más palestinos a nivel de intercambio de rehenes, ¿no? Y lo que se ha visto hasta ahora es que en el conflicto se han visto una gran cantidad de muertos, donde ya se ven más de 15.000 muertos, la amplia mayoría de ellos civiles, particularmente niños en la franja de Gaza, y en el caso de Israel se estima que han muerto entre 1.200 y 1.400 israelitas, entre muertes militares como también los que fueron asesinados durante el ataque inicial, más los que fueron ejecutados como rehenes por parte de Hamás, ¿no? Y dentro de estas negociaciones que se habían dado, que tenían esperanza alguno de paz, en realidad salieron varios rehenes, particularmente lograron salvarse algunas personas, siguen quedando 132 rehenes de Israel en manos de Hamás y siguen habiendo también numerosas personas presas de origen palestino en Israel por crímenes, algunos, otros por sospecha, ¿no? De todas maneras, en ese país ha aumentado bastante la seguridad y ha surgido un sentimiento que es entendible en tiempos de guerra y con el ataque como comenzó, muy nacionalista y que se está exacerbando, e incluso las presiones contra su actual ministro Netanyahu no es para que pare la guerra, sino para que la continúe hasta el final, a pesar de las presiones internacionales, y se había pensado que tal vez se podía hacer un acuerdo de paz, que lo había intentado hacer Qatar, como los Emiratos Árabes Unidos, pero eso no funcionó, e Israel incluso ha intensificado su intervención ahora en la franja de Gaza, ¿no? Ahora, dentro de esa ofensiva han ocurrido una serie de situaciones. Por un lado, han habido numerosas denuncias de violación de derechos humanos e incluso algunas imágenes que no podemos mostrar aquí por temas de que YouTube las censuraría, pero que han sido bastante fuertes. Se han encontrado, por ejemplo, hospitales con niños de un año, de menos de un año abandonados, por temas de bombardeo, han muerto numerosas personas, particularmente civiles, pero también por el otro lado se han descubierto que parte de las alegaciones que hacía Israel eran ciertas con respecto a la presencia de armamento, ¿no? Ya se sabía, por ejemplo, que con respecto al acceso a agua de la franja de Gaza, una parte importante por qué no tiene esa agua potable es porque las tuberías donde se estaba haciendo esto de manera subterránea, donde debería pasar el agua, se habían estado utilizando para colocar y construir misiles, y también se descubrió que en la sede de la ONU, particularmente en una oficina de la Agencia de la ONU para Refugiados, que la ONU tiene presencia en distintos países, había misiles de Hamás. Porque qué sorpresa, en los edificios de la ONU colocando eso. Y es porque, lamentablemente, aquí hay varias cosas que pueden ser ciertas. Ha habido mucha propaganda de lado y lado y mantenerse algo neutro en este tipo de conflicto un poco complejo, ¿no? Pero lo que ha ocurrido por un lado es que estas alegaciones de que, por ejemplo, en hospitales o lugares donde hay niños o también en centros aquí, como vemos el de la ONU, colocan armamento los de Hamás y después cuando los bombardean porque hay armamento acusan que son violaciones de derechos humanos. Eso es cierto, hacen eso, se descubrió en la ONU, por ejemplo, esos misiles, lo que no quita de lado también que por parte de Israel está viendo una gran cantidad de muertes de civiles que no son aceptables, pero que ellos lo justifican en base a eso. Entonces estamos viendo una cantidad de muertes de civiles transversales por parte de un grupo terrorista que jamás, que no le importa mucho eso y los usa como escudo, y un Israel que también ahora está siendo bastante cegado, podríamos decir, por la rabia, que yo digo que es entendible esa rabia, pero tampoco está justificado el asesinato de civiles, que se está dando de manera importante tras estos ataques y ya décadas de conflictos con vecinos que quieren su destrucción, ¿no? Y en medio de todo eso,
En el caso de Israel, ya estamos viendo que no es solo un elemento defensivo per se, porque se pensaba que iban a instalar, por ejemplo, una de las alternativas palestinas, como la Autoridad Nacional Palestina, que son los que también tienen otras partes de lo que se llama Palestina y actualmente Israel, de Cisjordania, tienen control y se iba a pasar control de la Franja de Gaza a ellos, porque hay dos grupos que son los importantes a nivel político en Palestina, que son Hamas, el grupo islamista terrorista, y por otro lado es la Autoridad Nacional Palestina, que eran los que eran más predominantes en el pasado y que también hacían antes actos más bien terroristas, pero se fueron moderando con el tiempo y son más bien una organización algo corrupta, tienen muchos casos de corrupción, antigua, también son más bien socialdemócratas en temas ideológicos, pero también ya no tienen esos temas de los actos terroristas y tienen ciertas interacciones con Israel. Otros sectores de Palestina los odian porque dicen que se vendieron a Israel, pero Israel anunció que no tiene la intención de hacer eso. Netanyahu, su ministro actual, que tiene actualmente presiones internas no para terminar la guerra, sino para profundizarla, porque como digo, el nacionalismo ha crecido mucho en Israel como consecuencia de este conflicto, está tomando la decisión entre dos presiones internacionales para que se termine la guerra e instale a una alternativa palestina más moderada e interna para que avance. Y decidió al final establecer la presión interna y mencionó que una vez terminada esta guerra no se va a entregar el control a palestinos de la Franja de Gaza, que eso se acabó y que por lo mismo esto va a ser la última guerra de este estilo que ocurra así. Y eso hace pensar de qué es lo que realmente va a ocurrir, porque eso hace pensar o que va a haber una anexión del territorio por completo por parte de Israel o que se va a dar una ocupación militar, que ocurrió también por muchas décadas en el pasado, ¿no? También es una situación bien compleja porque además del número de muertos se observa que hay más de 1.700.000 refugiados palestinos en la zona, muchos de ellos sin acceso a utensilios básicos. ¿Y qué va a ocurrir con todas esas personas, no? Es una situación bien compleja, pero vamos a ver qué ocurre. Todo parece indicar que este conflicto va a terminar igual como han ocurrido con los otros conflictos que ha habido con Israel y países árabes cercanos. Que Israel gana, mueren numerosas personas, mueren principalmente árabes, después en parte por mal equipamiento, mala estrategia y porque atacan sorpresivamente y después los derrotan. El apoyo internacional es crítico a Israel, pero Estados Unidos apoya a Israel, como ahora, y lo que termina ocurriendo es que Israel crece un poquitito más a nivel de territorio que toma y después puebla de manera forzosa, dirían algunos, con asentadores israelitas, que muchas veces desplazan a la población local y empieza a acotarse el número de presencia palestina. Vamos a ver qué ocurre, pero todo parece indicar que va a ir en esa dirección. Y lo más lamentable de este conflicto, que es un conflicto en el Oriente Medio y que no debería tener una relación directa con muchos países del mundo, como tanto la comunidad palestina como la comunidad israelita se ha politizado a nivel internacional y hay vínculos políticos de izquierdas y derechas en distintos países con ambas comunidades, se ha convertido en un conflicto de discusión mundial, cuando no debería ser tema de discusión local, ¿no? Hay tantas otras problemáticas en los distintos países. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Hay mucha propaganda de lado y lado, pero solo el tiempo dirá cuál será el resultado. Ahora, de todas maneras, todo parece indicar que Israel va a anexionar más territorio luego de este conflicto, con lo que anunció Netanyahu. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta decisión de Israel, en medio de todos los muertos que ha habido de lado y lado, como también el desplazamiento de 1.700.000 palestinos que están de refugiados, ¿no? De que el territorio no va a pasar a control palestino, sino que Israel va a tomar alguna decisión? ¿Creen que van a anexionar el territorio? ¿Habrá desplazamiento étnico y colocación de asentamientos israelitas con kibbutz? ¿Qué es lo que irá a ocurrir? ¿Y creen que este conflicto termine pronto o todavía queda bastante? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Debería intervenir mucho el mundo en esta materia o debería mantenerse ajeno, ya que es un conflicto en el Medio Oriente, en el cual en la práctica no hay una relación directa, pero por temas de lobbies políticos e intereses de lado y lado, se habla bastante de esto? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas, asuntos para análisis, tanto de América Latina como de otros lugares del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.